Ok, método de bisección. Este método numérico para aproximar la raíz de una función en un intervalo cerrado. En este caso podemos tener x, y esto sería la gráfica de la función f de x. El método aplica para una función continua, es decir, esta función no es continua porque tiene un salto, una discontinuidad aquí. Esta sí. Entonces, para una función continua en un intervalo cerrado AB, A, B. Cerrado significa que contiene los extremos. Contiene el punto A y contiene el punto B. Entonces tenemos un teorema que afirma que para una función f continua sobre un intervalo cerrado AB, tal que el signo de los valores en los extremos del intervalo sea diferente, es decir, que f de A sea positivo y f de B sea negativo, o también que f de A sea negativo y f de B sea positivo. Entonces existe un punto en el intervalo, punto digamos x sub raya en el intervalo abierto AB, tal que f evaluada en ese punto es 0. Obviamente, porque si pasa de positivo a negativo, tiene que pasar por el 0 en algún momento, y si pasa de negativo a positivo, tiene que pasar por el 0 en algún momento. Entonces las condiciones son f continua en el intervalo cerrado AB. 2. Que f de A por f de B sea menor que 0. Entonces, dadas estas dos condiciones, implica que existe un valor, vamos a llamar delta, perteneciente al abierto AB, tal que f evaluada en ese valor de x es igual a 0. Aquí le pueden llamar x, delta, chi o cualquier, algunos le llaman chi, etcétera. Bien, entonces, ¿cuál es el algoritmo de bisección? Bueno, el algoritmo plantea una sucesión de intervalos donde intervalos de la forma a sub n, b sub n, donde para n igual 1 o 0, algunos comienzan en 0, otros comienzan en 1, el primer valor de a sub 1 es el extremo izquierdo del intervalo inicial, y el primer valor b sub 1 sería el valor b. Luego se calcula el punto medio del intervalo, que es la suma de los extremos dividida entre 2. Entonces, si nosotros vemos en esta gráfica, f de a sub 1 es positivo y f de c sub 1 es negativo. Entonces el producto de f de a sub 1 por f de c sub 1 es negativo, significando que existe una raíz entre a sub 1 y c sub 1. Ahora, si este producto fuera positivo, quiere decir que la raíz está en la otra mitad, que es c sub 1 b sub 1. Entonces, dependiendo de los casos, se redefinen los extremos del siguiente intervalo. Por ejemplo, aquí para n igual 2, como la raíz está en la mitad izquierda, entonces a sub 2 va a ser el mismo a sub 1
pero B sub 2 va a ser el punto medio C2, C1, perdón. Es decir, siempre va a haber dos posibilidades. No sé si se ve acá. Si f de A sub n por f de B sub n es negativo, entonces existe la raíz entre A sub n por f de f de A sub n por f de C sub n es negativo. Entonces existe la raíz en el intervalo A sub n, C sub n. Por lo tanto, aquí el siguiente valor de A sigue siendo el mismo anterior, y el siguiente valor de B pasa a ser la mitad del intervalo anterior. Y se repite el ciclo. Por el contrario, si esto fuera positivo, entonces el intervalo es desde el punto medio al extremo derecho. Entonces A sub n más 1 sería el punto medio anterior, y B sub n más 1 sería el extremo derecho anterior. Por ejemplo, en este caso, como el producto da negativo, la raíz existe entre la mitad, el extremo izquierdo, y la mitad. Por lo tanto, A sub 2 es A sub 1 y B sub 2 es C sub 1. Es decir, que este sería A2 y este sería B2. Se vuelve a dividir por la mitad con un punto medio C2 y se recalcula. En este caso, f de A sub 2 es positivo y f de C sub 2 también es positivo. Por lo tanto, la raíz no existe en A2 C2, entonces la raíz existe entre C2 y B2. Por lo tanto, para el siguiente paso, este va a ser el nuevo A, A3 va a ser C2 y B3 pasa a ser B2. Y se repite el cálculo n veces. ¿Cuándo debemos parar? Bueno, tenemos una fórmula según la cual, dependiendo de donde comienza el valor de n, cada vez que divides el intervalo por la mitad, o sea, con cada iteración el intervalo se reduce a la mitad. Por lo tanto, luego de n iteraciones, la longitud del intervalo sería la longitud inicial entre 2 a la n. Y esto tiene que ser menor que la tolerancia esperada. Y de aquí podemos despejar el valor de n. Si aplicamos logaritmos, tendríamos b menos a sobre tolerancia es menor que 2 a la n, por lo tanto n logaritmo base 2 será mayor que el logaritmo de b menos a sobre la tolerancia, y de aquí despejamos el valor de n. Pero si el n se toma en 1 o en 0, esta fórmula puede variar restándole 1 acá. Ese es el algoritmo de bisección.